Hola, estimados todos, bienvenidos a los maniáticos del por qué y del para qué, un espacio de análisis que busca pensar ciertas temáticas cotidianas y existenciales de manera filosófica. En este sentido, en el presente podcast abordaremos la temática del derecho humano a la seguridad ciudadana, el cual es reconocido en nuestro ordenamiento constitucional. La seguridad es un derecho humano, condición necesaria para el funcionamiento de la sociedad y uno de los principales criterios para asegurar la calidad de vida. Las personas tienen la necesidad de buscar seguridad en cuanto que son extremadamente vulnerables, es decir, muy susceptibles de ser heridos física o moralmente. Por eso, el Estado debe adoptar medidas a través de los cuerpos de seguridad, el aparato de administración de justicia y los demás órganos del Estado para reducir la delincuencia contra las personas y los bienes. Desde los inicios de la aparición del hombre sobre la faz de la tierra, ya buscaba el grupo la reunión para poder preservarse de los elementos naturales, de las fieras. Aún en las cavernas, en los clanes, ya buscaba la seguridad como medio fundamental para su supervivencia. En este contexto se empiezan a formar los primeros seres humanos con su preocupación fundamental de alertar a las comunidades cuando se presenta algo que iba a interrumpir su sueño, su descanso o su trabajo normal, y se comenzaron a formar las guardias, las milicias y las organizaciones policiales. Hoy en día presenciamos una verdadera ruptura en el tejido social y esta situación nos exige que como sociedad actuemos más sobre las causas mediante la prevención del delito que sobre los efectos o las consecuencias, echando mano a la represión, aunque esta última también sea necesaria. Asimismo, y por un lado, debemos tener en cuenta que uno de los grandes problemas que magnifica la inseguridad y la producción del delito es el narcotráfico, el problema de las drogas. Por otro lado, influyen también en el aumento de los hechos ilícitos circunstancias tales como la pobreza extrema, la falta de educación, la migración irregular, la distribución no equitativa de las riquezas, un orden punitivo poco fiable, corrupto y a disposición de las élites del país, y la crisis de la familia como pilar fundamental de la sociedad. Por consiguiente, la creciente necesidad de seguridad se manifiesta como un requerimiento epocal. Sin embargo, esta necesidad de seguridad o la seguridad como prioridad en la sociedad la traducen los organismos estatales para legitimar una lógica encubierta que conlleva dispositivos ideológicos tendientes a restringir las libertades públicas, homogeneizar las identidades, conformar y condicionar la opinión pública, determinar los itinerarios de los gobiernos de turno y, por último, gobernar de la mano del miedo. Por ejemplo, los presupuestos en seguridad pública y privada han crecido abismalmente y de forma desmedida en los últimos 20 años. Ejemplo tácito es el crecimiento explosivo de la seguridad privada en Colombia. La industria ha crecido de forma permanente, generando enormes ganancias que crecen exponencialmente. Es decir, la inseguridad genera trabajos y utilidades. Por consiguiente, pensar en la eliminación radical y definitiva de la inseguridad es pensar también en la disminución de puestos de trabajo. Inseguridad y generación de empleo son directamente proporcionales. Si la una aumenta, la otra también. El millonario negocio de explotar el miedo.
De ahí que en la actualidad la seguridad es una prioridad, un tema infaltable en los discursos políticos y los programas de gobiernos que generan réditos, votos en las contiendas electorales. Por ejemplo, en Colombia, la mal llamada seguridad democrática. Pero nada de esto es suficiente, puesto que prevalece en el imaginario del hombre común la sensación de que se encuentra indefenso frente a un peligro inminente. Así, mientras mayor sea el despliegue de la seguridad, mayor la percepción de su ineficacia y más necesaria el discurso político que dé aliento vital frente a la inseguridad. La paradoja es que mientras más seguridad hay, más se necesita. Pero una paradoja solamente para quienes no comprenden el engranaje interno y maquiavélico que es alineado por los intereses políticos. De ahí que diversos estudios convergen en la conclusión de que hay una disimetría entre el alto grado de sentimiento de inseguridad de las personas y el real riesgo de ser víctimas de un hecho que atente contra su integridad física. Tal desfase entre la sensación de temor y el riesgo real de peligro o la posibilidad concreta de riesgo no es fruto de un error de percepción, sino más bien de la creación y provocación premeditada de ciertos sectores políticos, que quienes con la venia de la fuerza represiva del Estado buscan obtener beneficios electorales, económicos, posicionales, mediante el recurso del miedo. De ahí también el apoyo incondicional de militares y reservistas a los candidatos de ultraderecha. Defienden lo que les da de comer. Pero más que un asunto de supervivencia, en el fondo subyace o se oculta un poder político extremadamente estratégico y maquiavélico. El poder político te hace amar y defender con el cuchillo entre los dientes aquello que te ha impuesto como medio de supervivencia. En otras palabras, la mayoría de los sujetos que pertenecen a las fuerzas militares o policiales no están allí por su fervor y vocación natural de amor a la patria, sino porque no vieron otra salida a su condición de carencia o por la estabilidad laboral y económica que ésta le brinda. Recuerda que la ultraderecha en Colombia convirtió el ejército y la policía en la universidad de los pobres. Por eso, no más héroes ni mártires. Recuerden que son conceptos que utiliza el poder para legitimar la muerte de los más carentes. De ahí la pregunta, ¿por qué todo político candidato de extrema derecha en Colombia solo tiene una propuesta en su plan de gobierno? Una nomás, seguridad, lo cual implica a veces matar a unos para que otros disfruten. Recuerda lo que dice Michel Foucault: cuanto más delincuentes existan, más crímenes existirán. Cuantos más crímenes haya, más miedo tendrá la población. Y cuanto más miedo tenga la población, más necesarios se hacen los aparatos represivos del Estado, como diría Luis Althusser: policía, ejército, cárceles y políticos que ofrezcan seguridad. En palabras corrientes, en Colombia, los partidos políticos de ultraderecha y ahora los de centro destruyeron los procesos y diálogos de paz para que luego se genere una atmósfera de miedo, zozobra y violencia en la sociedad. Así hábilmente proponen seguridad como solución para que la sociedad vote por ellos. De esa forma, algunos a veces ganan en las elecciones y acrecentan la violencia matando personas inocentes, ejemplo, los falsos positivos. Así dan a entender falsamente a la sociedad que el mismo problema que ellos generaron se está solucionando. Así la idea de que se está en guerra y por tanto en peligro hace que la entrega de todo el poder a una reducida casta
parezca la condición natural e inevitable para sobrevivir. Por consiguiente, el ciudadano que vota por los partidos políticos de ultraderecha buscando seguridad manipulada para resolver el problema de violencia e inseguridad que su mismo candidato o partido político generó, terminó votando por violencia y recibiendo de su propio remedio veneno. Además, ya saben quién es el culpable en sí de la tal inseguridad o violencia. Los que votan por más seguridad. Votar por más seguridad es votar a la vez por más inseguridad. La misma marrulla de generar violencia para luego presentarse como el Mesías se ha repetido siempre o es historia patria en Colombia. Por eso, los partidos de ultraderecha en Colombia y de América Latina no les interesa que el otro pueda desplegar sus diferencias o manifestar sus singularidades. Les interesa imponer, satanizar y eliminar al otro, que se imponga un solo discurso. Estamos en guerra. La inseguridad es un mal que solo nosotros podemos eliminar. Recuerda, oído, la función de la guerra no es derrotar al enemigo y vencerlo, ni conquistar un territorio y defenderlo, sino conservar intacta la estructura de la sociedad. La guerra, al hacerse continua, ha dejado de existir o tiene otros intereses. Ejemplo, el conflicto armado en Colombia. Si es posible construir socialmente una cultura del miedo por medio del uso interesado de los medios de comunicación, también es posible administrar dicho miedo para obtener el mejor provecho político y económico. Recuerda, oído, que quienes administran el miedo también administran en el futuro el sueño y deseo de una vida segura. Pero el verdadero enemigo es el mismo que te da la solución de seguridad. La misma voluntad que administra el miedo se ofrece como salvación necesaria. De esta forma se cumple la triste profecía, la instauración de una sociedad segura al amparo de un aparato policial y militar. De ahí la pregunta, ¿a quién recurre la sociedad ante un atraco, asesinato o alteración del orden público y social? Oído, con más policías y militares no se elimina definitivamente la situación de la inseguridad ni se genera seguridad. Situación de riesgo para la sociedad y para otros un negocio lucrativo. La inseguridad se puede minimizar porque todo es dialéctico. Por ejemplo, si no hay enfermos, no hay médicos, hospitales y farmacéuticas. Si no hay estudiantes, no hay profesores y escuela. Si no hay inseguridad, miedo, temor de guerra inminente, no tendría sentido la policía, el ejército y demás instituciones. El origen de la fuerza represiva, como lo señala Engels en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, se debe fundamentalmente y en primer lugar a la salvaguarda del capital y de la propiedad privada, mas no al bienestar general de la sociedad. Esto es secundario. Asimismo, la inseguridad no se soluciona con medidas como la prohibición del parrillero en moto, toques de queda, más cámaras de seguridad, prohibición del porte de armas, ni con foros internacionales, expertos entre comillas, ni con consejos de seguridad, porque estamos confundiendo las consecuencias con las causas. El delincuente de la moto que roba es una consecuencia, más no una causa de la inseguridad. Lo mismo que con la construcción de las cárceles. La prisión fabrica delincuentes. La delincuencia es la venganza de la prisión contra la justicia. Las prisiones no disminuyen la tasa de criminalidad. Se puede muy bien extenderlas, multiplicarlas o transformarlas y la cantidad de crímenes y criminales se mantiene estable o lo que es peor, aumenta. La prisión, en lugar de devolver a la libertad a individuos corregidos,
enjambra en la población delincuentes peligrosos. La prisión fabrica delincuentes al hacer caer en la miseria a la familia del detenido. La misma sentencia que envía a prisión al jefe de la familia reduce a la indigencia a la madre y a los hijos a la vagancia, a la mendicidad y a la criminalidad. Frente a las causas, el poder se hace el sordo, el ciego y mudo. Por último, recuerda que nada es en sí sino en lo que no es. El día que la seguridad derrota a la inseguridad, desaparece la seguridad también. Es decir, pensamos la seguridad porque existe su contrario, la inseguridad. El uno le da sentido al otro. De ahí la pregunta, ¿extirparías a tu antagonista sabiendo que con su eliminación también quedarías eliminado? Conclusiones finales. Para minimizar la inseguridad debemos combatir las causas, no las consecuencias. Debemos combatir la pobreza extrema, la falta de educación, la inexistencia de puestos de trabajo, la migración irregular y desordenada, la distribución no equitativa de las riquezas y el orden punitivo corrupto, desleal y a disposición de las élites de este país. Debemos disminuir el deseo que hace atractivo el delito y aumentar el interés que convierte la pena en algo temible. Quitarle toda fuerza al interés que lo ha hecho nacer. El castigo no debe parecer natural, sino interesante. En lugar de pena de muerte, sería mejor obligarlo a emplear el resto de la vida en reparar la pérdida que ha causado a la sociedad. Además, debemos callar y borrar las epopeyas de los grandes malhechores cantados por los almanaques y los relatos populares. Novelas como El patrón del mal, El capo. Colombia es un país lleno de epopeyas donde se reivindica la maldad. Debemos aprender a vivir con las siguientes paradojas. La guerra es el origen de todo. La violencia es el motor de la historia. O seguridad o inseguridad son directamente proporcionales con el empleo y la generación de riqueza. El problema de la seguridad e inseguridad es como el huevo de Colón, es decir, cosa que aparenta tener mucha dificultad, complejidad, pero que resulta ser muy fácil al conocer su artificio. Es decir, combatamos las causas, no las consecuencias, muy fácil. Para la solución del problema de seguridad debemos entender que los derechos humanos no son de izquierda ni de derecha, son del hombre en cuanto tal. Los poderes ejecutivo y legislativo deben arbitrar medidas positivas para que las personas puedan gozar de los derechos civiles, políticos y económicos, porque ello traerá como consecuencia un descenso de la delincuencia, considerando que si los ciudadanos poseen un trabajo estable, una vivienda digna, tienen acceso a educación, se va a producir un descenso en la cifra de los hechos ilícitos. Por último, como diría Jaime Garzón, nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie ni hacerle mal en su persona aunque piense y diga diferente. Con ese principio solucionamos todo. Escríbenos para saber tu opinión sobre la temática y si te gustó comparte con tus amigos y familiares, suscribe. Recuerda que estamos en Los Maniáticos del Porqué, un espacio de filosofía que busca pensar ciertas temáticas cotidianas y existenciales y en este caso la inseguridad, seguridad. Bye bye, seguimos en contacto.